Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, amados. Estamos en esta pequeña miniserie de Mientras Cristo viene. Ya vimos en primer lugar que el Señor nos enseña a mirar las señales, a ver las señales, a reconocer las señales, no a interpretarlas, hermanos. Acuérdense que hablamos de eso. No nos dice que interpretemos las señales, nos dice que las veamos, que las conozcamos, que sepamos lo que está sucediendo, para que no nos tome su venida como algo sorpresivo, como algo temeroso, ¿verdad? Decir, pues yo no sabía que venía, Señor, sino al contrario, las señales son para que preparemos más nuestro corazón, vivamos más santamente separados del mundo, más consagrados al Señor, más consagrados al amor, al servicio al prójimo, ¿verdad? Como Él nos lo dice. Y vemos que y entendimos, hermanos, que la venida del Señor es una de las profecías que más se repite en la Escritura, y es donde más necesitamos poner atención, porque a los que no están atentos viene esta frase: será como el ladrón, ¿verdad?, que viene en la noche. Será una sorpresa terrible. Pero para aquellos que han estado consagrados, consagrar quiere decir, hermanos, entregarse plena y completamente de lleno al Señor, no a servirlo, hermanos. No confunda la consagración a Dios con la consagración al servicio de Dios. Consagrarse a Dios es buscarlo a Él, es desearlo a Él, conocerlo a Él, no a su iglesia, no a su obra, a Él como persona. Es como una relación que tú estás interesado en madurar y hacer crecer. Tú tratas de pasar tiempo con la persona, tú inviertes, ¿verdad?, dinero para sacarla a pasear, en este caso, ¿verdad?, el hombre a la mujer, quieres complacerla, buscas regalos, buscas qué le gustas, buscas qué es lo que ella, ¿verdad?, se complace. Y entonces consagrarse a Dios es buscar la voluntad de Dios, buscar lo que Él desea, buscar cómo Él se agrada en que vivamos, cómo Él es que tiene el deseo de que sus hijos vivan y le busquen a Él. Y aquí es donde, mientras Cristo viene, ¿qué debemos estar haciendo como iglesia? Y es donde la palabra siempre nos da mucha luz, hermanos, bastante luz. Y vayamos entonces aquí, ¿verdad?, a 1 de Tesalonicenses capítulo, primeramente, hermanos, capítulo 5, para leer, ¿verdad?, lo que es, gracias, de dónde estamos nosotros tomando la enseñanza. Y ahorita nos vamos a centrar en lo que hoy veremos. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que está, ¿verdad?, en Tesalónica, capítulo 5, versos 4 en adelante, dice: pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. ¿Cuáles temas? Precisamente la venida del Señor. Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, y no pertenecemos a la oscuridad ni a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Estas son advertencias que el apóstol Pablo le da a la iglesia. Pero la pregunta es: ¿cómo puedo mantenerme alerta? ¿Cómo puedo permanecer, hermanos, en la luz? ¿Cómo puedo estar lúcido? ¿Cómo puedo estar preparado? Ya me dicen, tienes que estar preparado, pero ¿cómo me preparo? Tienes que estar alerta, pero ¿cómo estoy alerta? ¿Cómo lo logro? Entonces, vamos a un capítulo anterior, hermanos, capítulo 4, en 1 de Tesalonicenses. Entonces, vamos a leer, ¿verdad?, desde el verso 1. Pablo primero les dice cómo, y luego ya al final les dice: entonces manténganse alerta, manténganse lúcidos, no estén oscuras, ¿verdad?, sino que al contrario. ¿Cómo lo logramos? Aquí Pablo nos da algunas maneras, alguna voluntad de Dios. Capítulo 4, verso 1. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. Entonces aquí empezamos a buscar: Señor, ¿de qué manera te gusta, Señor, que vivamos? ¿De qué manera te agrada?
Y dice, tal como les enseñamos. Pablo le enseñó a la iglesia a vivir de la manera que le agradaba a Dios. Y luego entonces dice, pues recuerden, dice, ustedes ya viven de esa manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús, que Él les enseñó Pablo, Timoteo, Aristarco, Marcos, todos los que andaban con Pablo y predicaban en las iglesias, que les enseñaron a vivir. Pues dice que la voluntad de Dios es que sean santos. Ya lo sabemos, pastor. ¿Y cómo puedo ser santo? ¿Cómo me puedo santificar? Bueno, dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aquí es la respuesta. ¿Cómo puedo santificarme? ¿Cómo puedo hacer que el Espíritu me santifique? Bueno, dice, aléjense de todo pecado sexual. Aquí empiezan los consejos de cómo poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Primero dice, aléjense de todo pecado sexual o fornicación, ¿verdad? Lo dice la Reina Valera. Como resultado de qué, hermanos, de alejarse del pecado sexual, dice, cada uno de ustedes, dice, controlará su propio cuerpo o vaso y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Verso 7, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que niega vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente. En primer lugar, Pablo dice, mientras Cristo viene, vivan santamente. Apártense de los deseos de la carne. En segundo, Pablo dice, no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor unos por otros. En toda Macedonia, dice, se escucha. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen más todavía, se amen más entre ustedes. Santidad, amor. Y luego por último Pablo dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que viven ustedes y no tendrán que depender de otros. 3 puntos esenciales, hermanos, 3 características, 3 consejos, 3 principios que Pablo le dice a la iglesia. Vivan en santidad, abunden en amor y trabajen. Y aquí es donde entonces tomamos luz, o sea, tomamos guianza y decimos, Señor, muy bien, yo quiero vivir mientras tú vienes en santidad. Y aquí, hermanos, una característica que tenemos que entender de la iglesia es que la iglesia es la novia de Cristo. Cristo es el novio y la iglesia somos la novia, la prometida. Va a haber unas bodas, hermosas bodas, hermanos, las más maravillosas, las bodas del Cordero, donde el Cordero, el Hijo de Dios, va a venir por su novia, por su esposa, y la va a llevar a donde, verdad, Él pertenece, donde Él vive. En la tradición judía, recuerden que cuando un joven quería casarse, la familia, verdad, del hombre iba con la familia de la joven y hacían un contrato. Entonces se desposaba, o sea, se daba la mano, se daba la autoridad a que esta mujer pertenecía ahora y se iba a preparar para casarse con este hombre. Se hacía la fecha más o menos de la boda, y entonces el joven o el hombre iba a preparar lugar. En las tierras de su padre se les daba, ¿verdad? Se le regalaba un lugar y él preparaba una casa, preparaba lo suyo, y la novia mientras se preparaba para ser esposa, se le enseñaban todas las artes del hogar, amados, ¿verdad? La cocina, confeccionar ropa, ¿verdad? El poder, cómo obtener de los animales los alimentos, la agricultura, la medicina, todo se le enseñaba a la mujer. El hombre preparaba lugar, ¿verdad? Y juntaba riqueza para poder entonces tener su familia. Cuando ya era el tiempo y se iba cumpliendo, entonces el hombre regresaba
a la casa, ¿verdad?, de la mujer, y donde ya se esperaba con una fiesta y una boda, ¿verdad?, donde se iba a celebrar esa unión y habían todos los invitados y participaban de esa comida. De esta manera Cristo dice: yo voy pues a preparar ¿qué? Lugar, pero voy a volver, y voy a volver para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén para siempre conmigo. Entonces aquí la idea es que Cristo va a venir por su novia, por la iglesia, amados. Y aquí, hermanos, la novia de Jesús debe de vivir con una expectación, o sea, debe vivir con un anhelo de que el novio venga pronto. ¿Qué novia o qué novio, hermanos, no quiere estar cerca, verdad, de aquella persona que ama? Quiere hablarle por teléfono, mandarle mensajitos. Quiere, verdad, pasar tiempo con él, con ella. Y entonces aquí la novia, nosotros debemos de tener un sentir de decir: Señor, quiero que vuelvas pronto. Señor, yo quiero verte, yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero ya estar donde tú estás. Debe estar gozosa, hermanos, la esposa, ¿verdad?, la prometida, por el regreso del novio. Esto nos lo dice Apocalipsis capítulo 22. Un pasaje conocido, ¿verdad?, hermoso. Ya son las últimas palabras que el apóstol Juan está escribiendo de lo que le reveló, ¿verdad?, el Señor. Y dice, palabras del Señor Jesús, dice: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa o galardón conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, soy el principio y el fin. Y aquí yo vengo pronto. El novio viene pronto, amados. ¿Cómo está la iglesia? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Estamos velando? ¿Estamos alerta? ¿O nos hemos dormido? ¿Nos hemos confiado? Y la primera iglesia, hermanos, yo te puedo decir que estaba ampliamente despierta. La primera iglesia, me refiero cuando Jesús, ¿verdad?, asciende al cielo y deja a sus apóstoles, y sus apóstoles empiezan por medio del Espíritu Santo a establecer la iglesia. La iglesia estaba siempre, ¿verdad?, pensando que Jesucristo venía en cualquier día, que ellos lo iban a ver en vida. Ellos pensaban que el Señor era cuestión de días que iba a venir, algunas semanas tal vez. Y aquí tenemos que entender, ¿verdad?, que las palabras de Jesús fueron tomadas literal. He aquí yo vengo pronto, vengo en breve. Y entonces la iglesia, hermanos, estaba siempre buscando el estar lista, ¿verdad? Tener esas llamas de fuego encendidas, tener esas lámparas con un aceite, ¿verdad?, completamente lleno, porque estaban esperando al Señor. Ellos entendieron la parábola de las 10 vírgenes, donde el Señor explica que 5 se prepararon, llenaron sus lámparas esperando, ¿verdad?, al novio, y otras 5 se durmieron. Entendieron esa parábola. Y aquí el apóstol Pedro inclusive refleja lo que la iglesia pensaba, segunda de Pedro capítulo 3. Pedro le dice a la iglesia: esperen con ansias, es segunda de Pedro capítulo 3 versos 12 y 13. Dice: esperen con ansia el día de Dios. Dice: y apresuren que ese día llegue. En aquel día Él prenderá fuego en los cielos. Está hablando, ¿verdad?, de cómo va a consumir a este mundo. Dice: y los elementos se van a derretir en llamas. Lo que conocemos, hermanos, dejará de ser este mundo. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia. Dice el apóstol, hermanos: esperen con ansia, con deseo, esperen con esa expectativa, con ese anhelo de decir: Señor, ya queremos verte, Señor. Queremos que este mundo de injusticia, de violencia, este mundo corrupto, de pecado, este mundo, ¿verdad?, de inmoralidad, ya termine, Señor. Yo le confieso, hermanos, yo me preocupo por cómo van a vivir mis hijos en este mundo. De veras. Y cuán difícil es para mí vivir este mundo. Ahora, porque la palabra dice que se pondrá peor. ¿Cuán difícil va a ser para mis hijos vivir en este mundo? No, Señor, ya ven mejor. Cuando me echan ahí carrilla o bulla o bullying, ¿verdad?, con mi hija, y ya va a cumplir 15 años, tiene 9 años, y ya va a cumplir 15 años y ya van a andar atrás de ella. Mi respuesta es: el Señor viene pronto. Punto. Yo le creo más al Señor a lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Y digo: Señor, ven pronto, Señor. Ven pronto, porque en realidad, amados, ¿para qué queremos vivir una vida larga en esta tierra?
Yo le decía que anteriormente yo le decía, Señor, no me dejes morir hasta que me case y vea a mis hijos, dame chance, ¿verdad? Pues ya el mayor tiene 16. Y luego de repente uno dice, Señor, dame la oportunidad de ver mis nietos. Pero si en realidad, hermanos, estuviéramos con la visión hacia arriba, diríamos, Señor, ¿para qué vivir en este mundo malo tanto tiempo? Mejor, Señor, ven pronto. Parece egoísta, hermanos, pero no es egoísta el pensamiento. Egoísta es decir, Señor, no destruyes este mundo, quiero vivir en este mundo. Pero decir, Señor, ven pronto, yo estoy haciendo la voluntad del Padre, porque el Padre quiere venir, quiere que su Hijo ya venga. Y ese debe ser, hermanos, el sentir de la iglesia. Señor, ven pronto, como dice aquí el apóstol Pedro. También Pablo, hermanos, de la misma manera, 1 Corintios capítulo 1, verso 7, le dice Pablo a la iglesia, hey, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesús. Ahí nos dice que debemos estar esperando con anhelo, hermanos, no con miedo, no con terror, no con pena, no con esa ansiedad mala, sino con un deseo genuino de decir, Señor, ya ven. Cristo desea, hermanos, que su novia, que cada uno de sus hijos, que cada cristiano, que cada discípulo, hermanos, esté atento a su regreso, esté listo a su regreso. Él no desea que los que dicen ser sus hijos sean hallados de repente sin prepararse, sin estar listos. Él desea que tú y yo estemos listos. Él desea que tú y yo estemos preparados. Él desea que tú y yo, amados, estemos conscientes que no tenemos la vida asegurada en este mundo, El día y la hora de nuestra partida ya está. Ya está. Lo hemos visto con otras personas, con nuestra propia familia, lo hemos visto que de repente un día ya no están. De igual manera nos va a suceder a nosotros. De repente voy a dejar de vivir. Y aquí es donde el Señor, hermanos, nosotros teniendo en cuenta o que Él viene pronto o que nosotros vamos a ir a Él pronto, debemos estar preparados. Y aquí es donde entonces Pablo les dice a la iglesia, vivan en santidad, aléjense de la fornicación o de la impureza sexual. Y entonces aquí, hermanos, la exhortación primero, regresamos a primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primero, la voluntad de Dios, hermanos, es nuestra santificación. Y acuérdense que la palabra santificación no es perfección. Si Dios quisiera hijos perfectos, los traería de allá de Marte, marcianos, ¿verdad? Porque aquí en la tierra, dice la palabra, no hay bueno. Claro que el deseo del Padre es hacernos igual al Hijo, perfectos. Pero el Padre sabe que mientras vivamos, hermanos, va a haber carencias de perfección en la vida de los cristianos. Entonces la santificación es el proceso que por medio del Espíritu Santo se lleva a cabo, amados, de alejarse, apartarse, irse limpiando para que esa perfección sea hecha el día que Cristo vuelva. Pablo dice, y aquel que inició la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero mientras Él perfecciona, mientras Él termina y le da el sello de calidad, ¡pum!, terminado, nosotros estamos en la santificación. Pero la santificación o la santidad tiene tres aspectos, hermanos, que debemos entenderlos como hijos de Dios. Usted no debe ser ignorante. Si usted va a vivir en santidad, debe de entender cómo es que Dios nos permite vivir o santificarnos. Y aquí en primer lugar, fíjese bien, dice la voluntad de Dios es su santificación. ¿Y a qué se refiere esto? Dice que se aparten de fornicación, o sea, que se aparten del pecado sexual. Y aquí hay una similitud, hermanos, vamos a ver. La santificación, hermanos, quiere decir ir separándose, ir apartándose. Implica, hermanos, la separación del mundo, de la manera en que vivimos. Entonces la santidad tiene tres aspectos. Número uno, amados, tenemos una santidad imputada. Imputada quiere decir que se nos da. No la tenemos, no la podemos producir. Usted no puede producir santidad. Usted se puede portar bien, pero no se puede producir santidad. Él es el Dios santo, santo, santo. Él es el Espíritu Santo. Él es la fuente de la santidad. Nada más Él puede dar santidad. Nosotros no la podemos producir.
Nada de santidad. ¿Cómo estamos seguros? Dice el Señor, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hablamos de nuevas lenguas, sacamos demonios fuera, hicimos milagros. Fíjense la contestación de Jesucristo: no los conozco. Y luego esta frase: hacedores de maldad. Ok, fíjense, las buenas obras en Cristo son malas. Hacedores de maldad. Las buenas obras sin Cristo, hermanos, nada más sirven para la vanagloria, para sentirme yo bien y que mi culpita, ¿verdad?, de mi pecado, se aplaque. Pero son buenas obras. Pero el Señor dice hacedores de maldad. Entonces aquí entendemos que yo no puedo producir santidad. No por portarme bien me hago más santo. No se trata de eso. En primer lugar, tenemos que entender que la santidad nos ha sido dada por medio del Espíritu de Dios. Cuando yo vengo a Cristo, hermanos, en una manera totalmente humillada, reconociendo, totalmente auténtica, sincera, y reconozco que no hay nada bueno en mí, amados, y que solamente Él puede hacer algo bueno en mí, Él me da de su santidad. Aquí es donde Él me da de su Espíritu, ¿qué? Santo. En primer lugar, Él me da de su santidad para que yo pueda empezar a apartarme. ¿Cómo crees que lograste salir de los vicios que por años no pudiste solo? ¿Crees que por fuerza de voluntad lo pudiste hacer? No. Cuando te humillaste, te fue entregado el Espíritu de santidad, el cual te empezó a apartar del mundo. Por medio, claro, tú de la obediencia. Pero Él fue el que empezó a apartarte, no tu propia voluntad, porque nunca pudiste solo. Aquí es donde, en primer lugar, hermanos, la santificación te es dada la santidad de Dios por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí es donde empezamos realmente a vivir en Cristo y a apartarnos del mundo. Aquí es donde está erróneo el concepto de la santidad en el hombre. La santidad en Dios es perfección. Pero la santidad en el hombre, hermanos, es un proceso, es una santificación. Fuimos separados y empezamos a ser separados del mundo para Dios. Nos empezamos a separar del mundo y acercados a Dios por medio de su Espíritu Santo que se nos dio. La segunda fase, hermanos, de la santificación o de la santidad es una santidad progresiva. Ok, yo no soy santo, yo no soy bueno, yo no soy puro. Se me da el Espíritu Santo, o sea, se me da santidad que viene de Dios. Ahora yo tomo ese Espíritu Santo y empiezo a vivir conforme Él me empieza a guiar. Ahí entonces la santidad que me ha sido dada empieza a crecer. ¿Sí? No es que Dios nos da diferentes niveles de santidad, hermanos, ni tampoco diferentes niveles, ¿verdad?, de fe o de le llaman unción. No hay niveles que Dios da de unción. Esto depende de la obediencia y el sometimiento que cada uno de nosotros tengamos, pero no depende de Dios. O sea, es decir, Dios no le da más unción a él que a ella, no le da más amor a ella que a él, no le da más perdón a él que a ella. Así no funciona. Dios da un perdón total a todos los que se acercan a Él, se humillan y reconocen que Él es el único Salvador. Dios da toda su santidad a aquellos que se acercan a Él. Dios da toda su gracia a todos, pero depende de cada uno si vamos a tomar esa gracia o ese perdón y vamos a empezar a sobreabundar en ella. Esa es la diferencia. La gente piensa, ¿verdad?, que Dios te dio un nivel diferente de unción. No, amados, todos tenemos la misma unción que es el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuánto te sujetas a Él? ¿Cuánto le buscas? ¿Cuánto te llenas de Él? Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aquí le dice: sujétate, sométete, búscalo otra vez, Timoteo, porque ahí está el poder de Dios. Pero tú tienes que vivir en ese poder, tienes que vivir en esa santidad, tienes que vivir en ese poder, tienes que vivir en ese amor. Amados, entonces aquí es donde la santidad empieza a ser progresiva. Yo tomo la santidad que Dios me ha dado y empiezo entonces a vivir en ella por medio de la obediencia, por medio de ir separándome de las maneras en que mi persona, la cultura
los deseos de la carne me dictan, yo me empiezo a separar de ellos y empiezo a obedecer al Espíritu que ahora está en mí, y entonces esa santidad empieza a ser progresiva, empieza a verse más el fruto del Espíritu en tu vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cosas que no tenemos humanamente. Se nos empiezan, ¿verdad? Empezamos a vivir en ellas y entonces empiezan a dar fruto en nuestra vida. Una santidad progresiva. Y el tercer aspecto, hermanos, claro, es el final, la santidad perfecta, que va a venir cuando el Señor venga. El que inició en ti la buena obra, la va a terminar. Pero tú tienes que vivir en esa santificación, en esa progresión, en esa transformación. Pablo dice a los Romanos capítulo 12: les ruego, iglesia, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, santo, ya otra vez santo, o sea, apartándose, agradable a Dios. Aquí es donde cada uno, hermanos, tiene que entonces entender que la transformación o la santificación, Dios está bien dispuesto a perfeccionarnos a todos por igual. Dios te quiere hacer perfecto, a ti, hombre, mujer, joven, niño. Él está ahí, ya entregó a su Hijo, ya nos entregó su palabra, ya nos entregó su Espíritu, nos ha regalado, ¿verdad?, el don de la iglesia. Ahora, ¿de quién depende, hermanos? Entonces, si Dios ya dispuso todos los dones de gracia, de nosotros. Él ya dio lo primero, lo necesario. Ahora tú tienes que tomar eso y hacerlo en tu vida, ¿verdad?, una realidad. Es como si yo te digo, pues ahí dice Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pues entonces ahí todo el mundo va a ser salvo, porque Dios ama a todo el mundo, ¿verdad? No, porque Él mismo dice: para que todo aquel que cree en Él. ¿Para quién? Él los ama a todos, pero los que crean son los que serán salvos. Aquí es igual, amados. El Señor nos da su Espíritu y los dones de gracia, y los que quieran vivir en santidad van a tomar esos dones, esos regalos de Dios de gracia, y van a vivir para Él en una manera santa. Así es como Pablo le dice a la iglesia: hey, la voluntad de Dios es vuestra santidad, que empiecen a vivir en santidad. Y luego Pablo dice: ¿cómo lo logras? Saliendo de la fornicación. Aquí, amados, la referencia, ¿verdad?, donde dice que no andéis en fornicación o en pecado sexual, tiene que ver, y tenemos que entenderlo, que está hablando de los deseos más naturales e instintos de la carne. Que no seas dominado. Pablo o la Reina Valera utiliza la palabra concupiscencia. Si yo le digo a un joven: dime qué significa concupiscencia, no va a entender. Es más, si te pregunto a ti, yo creo que a lo mejor tampoco sabes. Así de sencillito. La concupiscencia, ¿qué es? Porque aguas, muchos dicen que es un pecado, es un deseo malo. No, no es un deseo malo la concupiscencia. Escucha, la concupiscencia es un deseo intenso. Esa es la concupiscencia. No seas dominado por tus deseos intensos. Por lo general es aplicado al área sexual, porque el área sexual es un deseo muy intenso. Pero ahí te lo voy a poner así: una concupiscencia es venganza, un deseo intenso de venganza. La concupiscencia, la envidia, un deseo, ¿verdad?, de tener eso que tienes, una concupiscencia, un deseo muy intenso. El amor, por amor puedes matar, por amor puedes robar. Entonces Pablo lo que está diciendo es: aléjate de tus deseos intensos de tu carne, porque si no te alejas de los deseos intensos, ¿qué va a suceder? Son las 12 del día, imagínate, hermanos, 45 grados, agosto 15, y tengo una sed tremenda, y ahí está una fría. No, Coca-Cola no, brother. De esas coronas así que, y estás jalando ahí, hermanos, y sude y sude. Y pues se te hace ahí la gargantilla, se te seca. Échale, compadrito, está el calor bien fuerte.
Ay, mamá, un deseo muy intenso, hermanos. Eso es lo que Pablo dice: no te dejes dominar por las concupiscencias que vienen y nacen ¿de dónde, hermanos? De las necesidades más profundas de nuestra carne. Y aquí es donde entonces Pablo le dice a los Romanos capítulo 8, entiende esto, iglesia. Le dice Pablo, Romanos 8:12 en adelante: amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita. Te da sed, quieres drogarte para estar tranquilo, quieres pastillas para ya no estar ansioso, hermanos, quieres tener una cuenta de banco muy grande para no sentirte que estás inseguro, quieres siempre tener un médico al lado para sentirte que tu enfermedad la puedes controlar. O sea, hay muchas cosas, muchos aspectos dentro de nosotros que queremos controlar nuestra vida, que queremos controlar, ¿verdad? Que nada se nos salga. Dice, hey, espérate, mira, ya no estás obligado, dice Pablo, a hacer lo que tu naturaleza pecaminosa te incita a hacer. Verso 13, pues si vives obedeciéndola, vas a morir. Pero mediante el poder del Espíritu, ¿del poder de quién? No de tu propia voluntad, hermanos, sino por el poder, dice, mediante el poder del Espíritu, haces morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Verso 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes, Pablo le está hablando a la iglesia, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Acuérdate, hermanos, el miedo no es de Dios. El temor, la ansiedad, no es de Dios. Pablo dice a Timoteo, porque no hemos recibido un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio, las concupiscencias no te van a dominar, porque el espíritu al cual tú te estás sujetando en la santificación va a impedir que esos instintos que tú tienes sean dominados. Amados, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y luego dice Pablo, por eso ahora podemos decirle Padre, Abba Padre, Padre Santo, mi Padre, ¿verdad? Dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu, ya hablamos de esto hace 2 semanas, espíritu en mi cuerpo, su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar, hermanos, que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios. ¿De qué somos herederos? De la gloria de Dios, no de la posición de Dios. Dios es uno y solamente. Pero su gloria, hermanos, lo que Él es, su santidad, su luz, su amor, su gracia, toda la bondad que Él tiene, la vamos a heredar. Somos herederos junto con su gloria, hermanos. Dice, si somos y vamos a participar de su gloria, dice, también debemos participar de su sufrimiento. Aquí es donde la santificación, hermanos, es una lucha. Es una lucha de poderes espirituales. Mi carne, mi pecado, mis deseos y los deseos de Dios y del Espíritu Santo. Pablo lo explica, hermanos, dice, es la lucha del Espíritu contra la carne, del bien contra el mal dentro de mí. No allá, hermanos, en Ucrania y Rusia, allá con Palestina e Israel. La lucha espiritual es ¿dónde? Todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, hasta el momento que te estés muriendo, ahí vas a estar luchando espiritualmente, en la fe. Todos los días, amados, el espíritu y la carne son contrarios. Y entonces aquí es donde si nos dejamos dominar por la carne, se van a manifestar los frutos de la carne. Y Pablo los nombra, que son todo el pecado. Pero si somos dominados por el Espíritu, se van a manifestar los frutos del Espíritu, que también Pablo se los dice a la iglesia en Gálatas. Aquí entonces, Gálatas capítulo 5, es donde Pablo nos dice, versos 16 en adelante. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. No las noticias, no el gobierno, no la enfermedad, no el miedo, no los consejos, hermanos, de los coaches de vida, no tu manera de vivir, no tus costumbres o tu cultura, no pueden dominar la vida de la iglesia, nada de eso. Dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, si el Espíritu Santo los guía en la vida, dice, no se dejarán llevar por sus impulsos de la naturaleza pecaminosa, o sea, las concupiscencias. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu quiere.
Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a esa naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente, dice Pablo, entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Es cuando Pablo dice, rayos, dice ahí en Romanos, yo lo que debo hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, eso hago. Pobre de mí, maldito de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y luego reconoce, doy gracias a Dios. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Él me ha librado y me librará de este cuerpo de muerte. Pero entonces aquí Pablo, hermanos, dice, estas dos fuerzas luchan, dice, y no podemos libremente, hermanos, hacer lo que queremos realmente, ¿verdad? En obediencia a Dios. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Verso 18, pero siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Todo esto, hermanos, es resultado de andar en la carne. Si alguno de estos pecados tú dices, piedras, quiere decir que andas dominado por la carne. Andas dominado por la carne. No que el espíritu ya se ha ido, hermanos, pero no has dejado al Espíritu del Señor trabajar, santificar tu vida, o sea, apartar tu vida del pecado. El Señor, hermanos, entiende esto y compréndelo, por favor, una vez. Dios no se espanta de nada, hermanos. ¿De qué se puede espantar Dios? Dímelo. Si Él conoce antes de la fundación del mundo, el rey David, Salmo 139, ya me conocía, Señor. Antes de hacerme, ¿verdad?, el vientre de mi madre, tú ya sabías. El apóstol Pablo dice, antes de la fundación del mundo escogió Dios. ¿Qué puede sorprender a Dios de pecado en tu vida o del peor violador, matón, asesino? ¿Tú crees que Dios se sorprende, hermanos, de algo? No. Ahora, ¿tú crees que algún pecado terrible puede manchar la santidad de Dios? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no se puede meter un prostíbulo? ¿O tú crees que el Espíritu Santo no puede andar entre borrachos? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que no? ¿Porque Dios se va a manchar con el pecado? Hermanos, es imposible que Dios sea manchado. Por eso Jesús fue nombrado amigo de pecadores, porque andaba con borrachos, no hacía lo que los borrachos. Prostitutas lo siguieron, no hacía lo que las prostitutas hacían. Abrazaba a los leprosos, a los publicanos, que eran los traicioneros del pueblo de Israel por ser cobradores de impuestos, como lo fue Mateo o Leví, eran sus discípulos. ¿Cuándo fue manchado el Señor Jesús por algún pecado, hermanos? Dime. Si andaban entre la basura, jamás, nunca. Tú tienes que entender que cuando Dios viene a la vida de un pecador, ningún pecado de este pecador mancha la santidad de Dios. Al contrario, la santidad de Dios purifica al pecador más maldito, hermanos, que pueda existir. Tienes que cambiar tu manera de pensar acerca de Dios. Él no es un diosito, hermanos, que se mancha. Él es el Dios todopoderoso, el santo, santo, santo. Él es el inigualable, hermanos. Él es la pureza máxima. Es fuego consumidor. Todo lo que se acerca a Él, hermanos, se consume por quién es Él. Aquí es donde entonces Pablo dice, hey, tienes que entender que aunque estos pecados y estos deseos de tu carne están ahí, también está el Espíritu que está luchando para que esos deseos sean dominados por la voluntad de Dios. Porque muchas veces, muchos que en mi vida me pasó, hermanos, tienes la culpabilidad de pecado y entonces dices, no, es que el Espíritu Santo yo creo que ni está en mí. Porque pues lucho y no puedo vencer, siempre caigo, no, yo creo que Dios no me ama y ya sabes la gente, yo no puedo cambiar y
Dios no me ha puesto sus ojos en mí, bla, bla, bla. No, es que no has entendido que el Señor, hermanos, no puede ser manchado por tu pecado. Y que tú ya no necesitas estar haciendo lo que tu pecado te dice. Ahora ya tienes el Espíritu, hermanos, que te lleva a la luz, que te puede santificar, que te da el dominio propio sobre lo que antes no podías dominar. Pero tienes que sujetarte a Él, tienes que hacer lo que Él te dice. No para ganarte la salvación o para ganarte el favor de Dios, sino porque has entendido que es un regalo de Dios, su Espíritu, su perdón, la vida eterna, y que por medio entonces ahora de confiar en el Señor, a pesar de tu pecado, tú dices: Señor, yo voy a vivir en santificación, me voy a estar santificando, porque ahora sé que eres tú en mí quien puede hacer las cosas. Y le empiezas a creer a Él, y entonces empiezas a hacer lo que Él te dice, y Él empieza, hermanos, a limpiar, a transformar tu mente. Dice: renovaos por medio del entendimiento ¿de qué? De vuestra mente. Tienes que entender eso. Ya no eres tú, es el Espíritu de Dios en ti. Aquí es donde entonces, amados, a pesar del pecado y a pesar, ¿verdad?, de la carne, tenemos que entender que la lucha de la carne y el Espíritu va a estar constante todos los días de tu vida. Pablo luchaba, hermanos, y por eso él le decía: Señor, le he rogado 3 veces a Dios que me quite este aguijón no dice en el Espíritu, dice en la carne, que me atormenta. Y el Señor me ha dicho: no, Pablito, no te lo voy a quitar, porque el día que te lo quite te vas a creer perfecto. Y si te crees perfecto, tu pecado principal es el orgullo. Y si ya no te dejo que ese aguijón te esté lastimando, tú te vas a enorgullecer. Porque Pablo dice, ahí mismo dice: y para que yo no me enorgullezca, entonces el Señor me ha dicho: no, Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo entiende, su entendimiento cambia y dice: entonces me gloriaré en mis debilidades. Pablo primero las quería esconder, hermanos, y las quería negar, las debilidades. Quería que todos le dijeran: super Pablo, el super fariseo, el perfecto de la ley. Ese era Pablo, esa era su carne, hermanos. Tal vez Pablo no andaba fornicando o de borracho, pero a Pablo le encantaba, hermanos, que le dijeran que era perfecto. Y el Señor conocía el corazón de su hijo y dijo: no, Pablo, por bien a ti no te voy a quitar el aguijón en la carne, porque el día que te lo quite te vas a enaltecer, y entonces te vas a perder. Me gloriaré entonces en mis debilidades. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Es donde Pablo dice: yo soy el peor de los pecadores. Antes Pablo lo escondía, y ahora Pablo dice: ahora he entendido que cuando yo me declaro débil, busco al Señor. Cuando viene una tentación, una concupiscencia en mí, mi carne quiere hacer lo malo, pero entonces busco el Espíritu y me sujeto a Él, y el Espíritu entonces domina mi concupiscencia, mis malos deseos. Y entonces gloria a ti, Padre, porque yo sigo siendo débil, pero tú eres gloriosamente fuerte cuando yo dependo de ti. Y hermanos, ese es el proceso de santificación que vamos a tener que vivir cada uno de los que quieran vivir en la voluntad de Dios. No te vas a santificar por medio de pactitos de $1,000. Jamás, eso no sirve. Tienes que poner tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, hermanos. Si eso fuera posible, ¿para qué entonces murió Jesucristo, hermanos, en la cruz? ¿Para qué fue golpeado, atravesado, humillado? ¿Para qué tuvo que estar 9 meses en el vientre de una mujer y después vivir perseguido fuera de su país porque lo quería matar el rey, y luego humillándolo todo el tiempo? O sea, si con Dios pudiéramos torcerle la mano con un pactito, ¿para qué venía entonces el Hijo de Dios a hacer toda la obra en la carne que hizo? Tú y yo también vamos a tener que sufrir en la carne. Ya lo leímos. Pablo dice: si tú quieres participar de la gloria de Dios, también vas a participar de sus ¿qué? Sufrimientos o padecimientos. ¿Y dónde se llevan esos padecimientos? No es allá en el África, hermano, ni en Corea del Norte yéndote misionero y que te van a poner en la cárcel, porque de volatos: ay, Señor, es que yo tengo miedo de darte mi vida y que me envíes a Corea del Norte. Olvídate.
ahí donde tú vives, en tu matrimonio, en tu paternidad, en tus estudios, en tu trabajo, cuando estás solo, ahí es donde se va a vivir la entrega de la carne, hermanos. Y el tener que perdonar y el tener que callarte y el tener que servir y el tener que bendecir a tu enemigo y el tener que confiar en Dios en medio de la situación. Ahí es donde la lucha todos los días de tu carne va a tener que ser evaluada, probada. Amados, hermoso nuestro Señor, que nunca nos deja solos. No lo vas a hacer solo, no puedes. Sin mí nada puedes hacer, dice el Señor. Es necesario, hermanos, que estemos bien pegados, ¿verdad? A la vid, a lo que Él, al tronco, ¿verdad? Nosotros ramitas que no podemos, Él es el que va a dar la fortaleza. Bienaventurado el varón que está ¿qué? Plantado junto a ¿qué? A ese río, a esas corrientes de agua. Su hoja, hermanos, nunca va a dejar de ser, porque está plantado en el río. No es el árbol, hermanos, el que da la hoja, es los nutrientes que le da el río y la tierra lo que hace que el árbol permanezca. No eres tú ni tu voluntad, es el Espíritu que vive en ti, que te da la fortaleza, amados, para poder realmente vencer a la carne. Y aquí es donde entonces continuamos. Y Pablo, hermanos, entonces dice a la iglesia en Corinto, capítulo 2, verso 13, capítulo 3, verso 18, 2 Corintios 3, 18. Está explicando esto Pablo del Espíritu a la iglesia y para que la iglesia entienda, le dice: bueno, hermanos, entonces así que todos nosotros, a quienes se nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Pablo está diciendo: no es tu obra lo bueno que has hecho. ¿De quién es todo lo bueno que hemos hecho? De Cristo. Tú no reflejas tu propia luz, tú eres oscuridad, yo también. Nos creemos farol de la calle, pero somos oscuridad de la casa, hermanos. Tú no tienes luz. Jesús dijo: yo soy la luz. Por medio de mí ustedes son la luz del mundo. Reflejamos la luz del Señor, hermanos, dice. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, estamos en 2 Corintios 3:18, nos hace más parecidos a Él. Fíjate lo que está aquí sucediendo. Esto es la santificación, esto es la transformación progresiva, un proceso. Dice: el Señor nos hace más parecidos a Él. ¿Cómo? A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es donde dice Pablo en Reina Valera: y somos transformados de gloria en gloria. O sea, es decir, ¿quién te hace más parecido a Él? Cristo, su propio Espíritu, no tú. Si tú te dispones a seguir sus pasos, si tú te dispones a hacer su voluntad, te vas a parecer a Cristo. Vas a reflejar su gloria, su amor, su perdón, su luz, su fe sobre su Padre. Y entonces ese Espíritu, hermanos, es el que te va a dar la victoria para que la santificación, el día que venga el Señor, la tengas. En un abrir y cerrar de ojos seremos ¿qué? Transformados. Lo que ya tú le dejaste hacer al Señor durante tu vida, los años que viviste, se culminará cuando Él venga. Pero tú debiste haberle dejado trabajar en tu vida, hermanos. Debiste haber obedecido, sometido a su voluntad, humillado, acercándote a Él, separándote del mundo cada día. Y entonces aquí ya va cerrando Pablo, haciendo entender esto a la iglesia, hermanos. Entonces ya viene en el verso 9, cerrando el consejo. Ok, ya explicamos en lo que cabe la santificación, hermanos, que nos es dada, imputada, la santificación que es progresiva, que vamos nosotros, ¿verdad?, viviendo, y la santificación que es perfeccionada al final, cuando venga el Señor. Y entonces dice Pablo: bueno, en esa santificación, ahora verso 9, estamos otra vez en el primer verso que tomamos para la enseñanza, 1 Tesalonicenses 4, verso 9. Pero no hace falta que les escriba sobre la importancia de amarse mutuamente. El amor era, hermanos, el sello que el Señor Jesucristo dejó en sus apóstoles y en su iglesia. Pablo dice: ya no les voy a escribir sobre el amor entre ustedes, porque ya saben que se deben ¿qué? De amar. No hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. ¿Cómo nos enseñó Dios a amar, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su propio Hijo. Esa es la manera en que Dios nos enseña a amar, dar lo mejor de uno para el beneficio del prójimo. Ese es el amor bíblico. El amor bíblico no son sentimientos y emociones. Esos son frutos de darse a sí mismo. Aquí cuando el Señor te dice ama a tu enemigo, es imposible humanamente amar al enemigo a como nosotros creemos que es amar. Yo no puedo sentir una empatía y cariño por alguien que violó a mi hija. Es imposible. No puedes. No puedes. Entonces, ¿por qué me dice el Señor que ame a mi enemigo? Porque amar al enemigo es dar lo mejor de mí para bendecirlo a él, a pesar que yo no sienta bonito por él, a pesar que yo no tenga cariño por él. Yo lo bendigo. Yo voy a la cárcel y lo visito. Yo le pongo ahí para que le den de comer mejor. Yo oro por él. Doy mi tiempo, doy mi dinero, aunque primero no lo voy a amar en el sentimiento, pero sí voy a dar, que es el amor que Dios me dice. Y después Él hace, hermanos, lo imposible, que pueda amar inclusive a mi enemigo. Y aquí es increíble, hermanos, cómo el Señor, ¿verdad? Dice, ya no hace falta que yo les enseñe acerca del amor, porque ya Dios les enseñó. Él ya dio a su Hijo en la cruz por ustedes. Y aquí, hermanos, entonces el amor era una lección que había aprendido de la iglesia, hermanos, porque acuérdense que muchos de la iglesia que empezaron, aunque no creían en Jesús, lo vieron morir ¿dónde? En la cruz. Muchos escucharon o fueron testigos de que Jesús entregó su vida por amor en la cruz. Entonces la iglesia había presenciado, hermanos, la muerte por amor del Hijo de Dios por los pecadores. Y entendían que todo lo que hacían los apóstoles era por amor. Y entonces la iglesia conocía, hermanos, realmente la doctrina del amor fraternal. Y Pablo dice, ya no les voy a escribir, pero ustedes ya saben lo que necesitan hacer. Y yo les voy a preguntar, hermanos, ¿necesitamos hablar mucho del amor? ¿O ya saben lo que tienen que hacer? Ya sabemos, ¿verdad? Entonces nos brincamos a lo que sigue y lo último. Versos 11 al 12, primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 11 en adelante, ya termino. Bueno, entonces dice Pablo, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. ¿Cuántos vivimos una vida tranquila, hermanos? Siempre andamos correteando, ¿verdad? Con todos los compromisos que nos echamos, que no necesitamos, pero que nos gustan echárnoslos encima, ¿verdad? Bueno, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos. Esto quiere decir no sea metiche. No quiere arreglar la guerra de Ucrania usted, ni la guerra de Afganistán usted, no. Ocúpese de sus asuntos. No ande buscando la pajita en el ojo del hermano cuando usted tiene, ¿verdad?, el 2x4 metidote así en el ojo. Ocúpese de sus asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente. ¿Para qué? Porque entonces la gente que no es cristiana respetará la manera que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Porque al final les dice, primero santifíquense, vivan en un amor siempre fraternal, y al final les dice, trabajen con sus manos. Pues, hermanos, prácticamente les dije que al principio la iglesia literalmente creían que Jesús venía ya, pronto. Entonces, muchos se entregaron a la ociosidad. Pues si el Señor Jesús ya viene en unos días, ¿para qué sigo construyendo la casa? Si el Señor Jesús ya viene en unos días, ¿para qué siembro toda mi parcela? Ya viene el Señor. Mejor ¿qué? Me voy aquí a la playa con un coco, aunque aquí no hay cocos, ¿verdad? Pero muchos hermanos dejaron de trabajar, hermanos, porque decían, ya viene el Señor, ¿para qué lo hacemos? Otros empezaron a ver la buena voluntad de otros hermanos de la iglesia que compartían lo que tenían y decían, pues ¿para qué seguimos trabajando tan duro si aquí los hermanos son bien ¿qué? Bien buena onda, son bien dadivosos, el Señor nos está proveyendo, no necesitamos trabajar. Pero oh sorpresa, ¿qué pasó? El Señor no vino pronto
Y entonces se empezaron a convertir en una carga, hermanos. No eran hermanos que tenían algún impedimento para trabajar, fueron hermanos que nomás dijeron con ganas. Entonces Pablo empezó a ver este problema, hermanos, y dijo: iglesia, mientras Cristo viene, santifíquense, ámense y trabajen con sus manitas para que puedan dar, para que puedan ser bendición también, ¿verdad?, para otros. Amados, prácticamente una de las artimañas de Satanás siempre va a ser enredar la verdad, tergiversar la verdad, quitarle un punto, una coma y ponerle un más. Satanás es experto en eso. Así es que algunos cristianos, hermanos, entendieron mal y pues hicieron lo que ellos pensaban que era más conveniente para ellos. Me imagino que bastantes de ellos fueron y sacaron prestados miles de dólares, hermanos, para irse de vacaciones, y dijeron: al fin y al cabo ya viene el Señor, no lo tenemos que pagar. Y no, hermanos, cuando no entendemos lo espiritual, lo vivimos mal en la carne. Y aquí Pablo dice: no, trabajen. Dice: entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que viven ustedes, y así ustedes no tendrán que depender de otros, sino que ustedes serán bendición. Amados, son cosas tan prácticas que la iglesia debería estar haciendo, pero que muchas veces no las vemos que las estamos haciendo. Y mientras Cristo viene, es necesario que nos enfoquemos en lo que el Espíritu dice que hagamos. Ya sabemos que debemos estar santificándonos. Hágalo de la manera correcta, como lo tratamos de explicar hoy. El amor, busque siempre el amor al prójimo, hermanos. El dar, el ayudar, el servir, el amar, el ir, el visitar. ¿Cuántos han ido a visitar al hermano Jorge? Qué bueno los que ya fueron, hermanos. Pero los que no han ido, ¿por qué no has ido a visitar al hermano? ¿Algo te impide entrar al hospital para ir a verlo? Ponga en su mente: ¿por qué no he ido a visitar a alguien que está enfermo de la iglesia? Hay algo que no está bien. A lo mejor dices: no lo conozco. Bueno, vaya para que lo conozca. O sea, tenemos que entender, amados, que el amor necesita sacrificio. Y trabajar, amados, gloria a Dios, el Señor es nuestra provisión. El trabajo es un medio por el cual nos provee. Tu trabajo no es tu provisión, ¿eh? No confíes en la fuerza ni en las manos que el Señor te ha dado. Él es la provisión, pero el trabajo es un medio. Mientras que tú puedas hacerlo, hazlo, trabaja. Pero trabaja conforme el Señor te pide. Nunca te olvides de Él. Y siempre dale tiempo al Señor. Que tu Dios no sea tu trabajo, menos el dinero más. Y de esta manera podemos tener la base de, mientras Cristo viene, estar haciendo la voluntad de Dios. Señor Jesús, gracias por este momento en tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que sin Él, Señor, no podemos nosotros comprender la realidad ni la verdad que en ella hay. Señor, lo que hoy oímos, si hay palabras de hombre, Señor, que están de más, quítalas en la mente de mis hermanos y pon, Señor, tu mensaje en cada corazón. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por mis hermanos. Son mis amigos, Señor, que son mi familia. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por sus hijos, por sus trabajos, por su amor. Gracias por permitirme servirlos, Señor. Quiero servirlos más, con más amor, con más pureza, Señor, con más sinceridad, con más sabiduría. Ayúdame, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Necesitamos que vengas a rescatarnos. Necesitamos, Señor, que hagas justicia. Necesitamos, Señor, que traigas paz. Ven pronto, Señor Jesús. Tu iglesia te espera, Señor. Te esperamos, te anhelamos. Prepáranos. Enfócanos. Danos discernimiento, Señor. Entendimiento. Fuerza. Para vivir, Señor, de la manera
correcta que te agrada, para que cuando llegues no tengamos temor, sino gloria, Señor, gozo y alabanza para ti, Jesús. Alabado seas, bendito seas, Jesús, Hijo de Dios. Recordamos en este momento ese hermoso pacto que tú hiciste con tu sangre y tu cuerpo, y te damos gracias por el sacrificio en la cruz. Bendito eres, Jesucristo. Amén. Dejo el momento, amados, para la comunión.